Bueno, señoras y señores, estamos de regreso. El programa que se hace detrás de cámara y las visitas que hay que hacer, según Don Gerard, en el 2021. Pero yo no tenía esa información que Gerard dio. ¿Cómo va a ser? Salió en los periódicos. ¿Esto está en los periódicos? Que viene gente sin ropa para acá. Es un crucero. Dicen que es un crucero sin ropa. ¿Por qué? Señores, tenemos un tema muy importante, economía. Henry Gebrar, economista. Ese de economista, ese que estábamos hablando. Eso es Gerener economista. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Un feliz año nuevo, por supuesto, y esperando que el 2021 nos permita a todos superar tantas dificultades del año 2020, Henry, aunque todavía hay algunas incertidumbres, por supuesto. Henry, hay diferentes versiones. Todo el mundo sabe que en este país el COVID, igual que en toda parte del mundo, ha acabado con la economía. Ha sido trastornador para la economía. Pero hay gente que dice y que piensa que nosotros podríamos terminar este año 2021 con una deuda que nos incluya casi un 70% del PIB o más. Efectivamente, mira, yo creo que la característica más duradera de esta crisis del coronavirus, que es el costo de las medidas que hubo de implementar el año pasado, que de hecho ustedes vieron que inicialmente no estaba previsto continuar con esas medidas según el presupuesto 2021, y ya se han anunciado nuevas modalidades para prorrogar por lo menos durante algún tiempo del primer semestre esos programas, pues ha provocado un incremento tan fenomenal de la deuda que obviamente este costo del servicio de esta deuda que se debe al COVID y a las medidas que hubo que tomar, pues va a seguir afectando la economía dominicana y los presupuestos del Estado por los próximos 5 a 10 años, y esto sin duda alguna va a ser uno de los temas centrales en las discusiones del pacto fiscal, que se supone que sea el gran encuentro económico y social de este inicio de año. ¿Y qué usted cree que puede pasar? ¿Qué medidas usted cree o piensa en perspectiva que se pueden discutir en esta posible reforma fiscal? Por ejemplo, aumento de la base del ITEVI, eliminación de exenciones para empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué usted cree que debe ser el alma fundamental de una reforma fiscal aquí? Mira, Gerardo, como yo no soy brujo, nada más que soy economista, yo no te puedo decir lo que va a suceder. Ustedes saben que se acostumbra a decir, ¿no?, que los economistas pasan la mitad de su tiempo explicando qué va a pasar y la otra mitad explicando por qué no funcionó así. Entonces, lo que sí, y más, imagínense un año como el año 2021. Lo que sí yo te puedo decir y compartir es un poco lo que yo quisiera ver en un mundo ideal, que no necesariamente el mundo en el cual estamos viviendo, pero tenemos que poner sobre la mesa lo que pensamos posible. Primero, hay grandes temas, ¿no? El primer tema es que definitivamente, como lo ha mostrado la crisis del COVID y las respuestas que hubo que buscar, necesitamos tener un Estado con más y mejores ingresos, con más y mejores gastos. Y esto es muy fácil decirlo a las 8 de la mañana. Hoy es mucho más complicado lograr. Efectivamente, las recaudaciones del Estado van a tener que subir. La mejor forma para eso es que volvamos al crecimiento económico, es lo que debemos tener este año, y tener entonces una carga que en vez de ser muy concentrada en poca gente, pocas empresas, que es el caso hoy en día, lograr que entonces la carga sea mejor repartida, lo que permitiría resolver quizás uno de los problemas más fundamentales de la economía dominicana, y lo vimos durante el COVID cuando hubo que tratar de inventar respuestas para todo el sector informal de la economía dominicana, una informalidad que en el caso del sector privado supera el 60%. Entonces, lograr disminuir los grados de informalidad
permitiría entonces incrementar los ingresos, pero no subiendo tasas impositivas, sino disminuyendo tasas. Ahí, si hablamos muy concretamente, yo creo que la primera tasa que hay que bajar es para remotivar la economía dominicana, darle mayor competitividad, mayor atractividad de cara al inversionista, tanto local como foráneo, es la baja de la tasa del impuesto a la renta a las corporaciones, y a cambio de esto, yo creo que dentro de lo que, más allá de un pacto fiscal, deberá ser un auténtico pacto social, tener el compromiso que entonces esta rebaja de la tasa impositiva permita programar en los próximos 5 años un incremento sustancial del salario real. Señores, eso pasó completamente desapercibido, pero a principios de diciembre el Banco Central de la República Dominicana publicó unos datos sumamente interesantes sobre cuánto cuestan las canastas básicas de los diferentes quintiles, y en el caso del quintil 1, que es el 20% de los más pobres del país, el valor de esa canasta que rondaba el 14,000 pesos, ahora se ha recalculado en 21,000 pesos. Y hoy en día ninguno de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, ni siquiera el de las empresas más grandes, logra comprar esta canasta. Eso quiere decir que dentro de la discusión del pacto fiscal, más allá de la fiscalidad, de las cifras de los impuestos, habrá de poner la dimensión social, la revisión del tema de la seguridad social, algunos aspectos seguramente del código laboral, porque no es posible tocar una sola dimensión, hay que atacar todas esas dimensiones, y eso es lo que permitiría, en un dando y dando, lograr unos acuerdos difíciles, complicados, entre todas las patas de la mesa. Sí, Henry, tienes razón cuando hablas de la canasta, eso es algo muy serio, y sobre todo con una tendencia al encarecimiento de muchos productos. Cuando vas ahora a los supermercados te das cuenta de que todo ha subido. Pero a propósito de la reforma fiscal, ¿qué piensas de ampliar la base del ITEVIS y qué piensas de las exenciones? Bueno, mira, es cierto, y yo he visto recientemente en la prensa nacional varios escritos interesantes sobre el mal llamado gasto tributario, que es la contabilización de todos los diferentes tipos de exenciones e incentivos. Y ahí se habla de más de 200,000 millones de pesos, o sea, una suma que es mayor a lo que es el déficit fiscal. Ahora, si pensamos resolver el tema de la fiscalidad en la economía dominicana solamente examinando el gasto tributario, pues nos estamos autoengañando, porque más de la mitad de este gasto tributario es precisamente el hecho de que cerca del 50% de los bienes y servicios en el país están exentos del ITEVIS. Entonces, resulta muy simpático decir, mira, vamos a ampliar la base del ITEVIS, hay que entender las consecuencias. Las consecuencias sería que productos y servicios que hoy en día están exentos estarían pagando. Por esto, habría que contemplar varias medidas de acompañamiento. Primero, si se va a ampliar la base, necesariamente tiene que significar una baja de la tasa máxima, que hoy en día es de un 18%, que es la tasa que supera el promedio a nivel regional, y yo creo que habría espacio para lograr bajar la tasa hasta un 15%. Después se puede discutir, y yo creo que sería necesario definir una lista corta, pero sí una lista de especialmente alimentos y por supuesto medicinas a las cuales no se le cobraría el ITEVIS. El resto de saber si tú se lo vas a cobrar la tasa del 15 o tener una tasa intermedia, hay que hacer numeritos, hay que ver qué es lo más sencillo, pero definitivamente una reforma profunda del ITEVIS parece ser algo inevitable. Henry, ok, tú dices que en extensiones, por ejemplo, estaríamos perdiendo unos 200,000 millones de pesos más que el déficit fiscal actual. Ahora, ¿por qué los gobiernos tienden, y no solamente aquí, sino en América Latina, por ejemplo, la eficientización del cobro del ITEVIS, más la incorporación de una economía informal que sobrepasa el 50% a cobrarla, a hacer posible
que se cobre en una gran parte. Esto sería también una de las alternativas, porque nosotros tenemos una economía con una informalidad de un 55% y tenemos una falta de cobro de una ley que está vigente de impuestos, especialmente del ITEVI, donde los gobiernos no hacen el trabajo de eficientizar, que si lo hicieran no tuvieran ni siquiera que hacer reforma fiscal. Nunca se logra eso. Pero, Geraldino, no creo que sea una alternativa. Es una opción o sí o sí. O sea, que efectivamente, conjuntamente con la baja de la tasa y la ampliación de la base, tú tienes que tener en paralelo un incremento de las recaudaciones más allá de lo que se está recaudando hoy, porque entonces tú vas a tener una disminución sensible de lo que es la evasión, la informalidad. Para dar unas cifras rápidas, se estima que en el caso del ITEVIS, el porcentaje de evasión debe andar entre un 40 y un 45%. Que sale. Cada punto de evasión ¿En qué cantidad de dinero se traduce eso? Cada punto de evasión debe equivaler a entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. Y estamos Fíjate, por el ahí 40. estamos hablando, Pero, Henry, estamos hablando que efectivamente, mira, dentro de lo que es este pacto fiscal, este pacto social, hay que poner muy claros objetivos de disminución de esos niveles de evasión. Un país como la República Dominicana, si vemos lo que son los pares en la región, pero hasta, mira, países europeos, una tasa, vamos a decir, buena o aceptable de evasión debería estar más cerca de 20% que de 25%. Es decir, que hay mucho espacio. Es posible, yo recuerdo haber preguntado, haber entrevistado a varios directores de impuestos internos, y me dicen que, mira, dependiendo cómo se definen, cómo se organizan los nuevos mecanismos y la reforma, tú puedes pensar razonablemente recuperar 3 o 4 puntos de evasión cada año, porque eso es un mecanismo progresivo y depende en gran medida de lograr convencer muchos agentes económicos que están en la informalidad y tomen en cuenta que el COVID, aunque las cifras digan lo contrario, el COVID obviamente ha incrementado los niveles de informalidad, porque gente que estaba en el sector formal, que ha perdido sus empleos, obviamente está buscando las soluciones para vivir, y una forma de sobrevivir te la provee de cierto modo el sector informal. Entonces, esto va a ser un tema fundamental, todo eso. Tiene que haber un incremento muy importante de los niveles de formalidad en todos los sentidos. O sea, Enrique, entre, por ejemplo, exenciones de impuestos más deficiencias en el cobro del ITEVI, estamos hablando que tendríamos como 400.000 millones de pesos. Mira, hay que hacer los números, pero obviamente tú debes de pensar una reforma fiscal que en un plazo de 2 o 3 años te pueda generar mínimamente 3% del Producto Interno Bruto. Un punto de PIB te significa alrededor de 45 o 50.000